Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante para muchos, o muchos vemos esta parte que es la expansión de la conciencia. Y es importante porque en muchos casos o en muchas situaciones que hemos tenido personalmente, te dicen es que tienes que expandir tu conciencia, tienes que ver más allá de lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, de cómo los formamos y de qué forma somos, ¿no? Y en realidad, ¿qué es esta parte? No es esta, es como en muchos momentos o en muchas circunstancias les comento que es como ese feeling, esa situación, esa parte que tú vas teniendo de ti mismo en esta apertura que tienes de mentalidad, que al final es como esta conciencia de ver esa parte minuciosa de ciertas circunstancias contigo, personal, universal, de lo que pueda suceder o no va a suceder. Y a veces, muchas veces te cuentan o te dicen, es que tienes que expandir tu conciencia más allá, muchas cosas, o porque la información que podamos tener hacia lo que pasa aquí en la Tierra, como lo que pasa contigo, como lo que pasa en el universo, es como estar conscientes de lo que sucede, ¿no? Y cuando dicen, tienes que expandirte y verte más allá de lo que puedes ver y no estar en esta situación, como muchos dicen, ¿no? Que si estamos en la Matrix o que si estamos en situación o que estamos en una burbuja o estamos en un domo. Al final no es que estés en una burbuja, un domo, una Matrix, simplemente también tienes que ver más expectativa de ti mismo. Cuando tenemos esta expansión de conciencia, tiene que empezar desde ti, no desde lo que quieras entender o lo que quieras hacer o de lo que puedas saber o de la información que te pueda llegar, sino desde raíz de ti mismo. Muchas veces te preguntas, ¿y por qué yo no me puedo expander en mi conciencia? Porque empezamos con que tú no estás consciente de lo que quieres por ti mismo. Y ven que hablamos de la conciencia personal, la conciencia espiritual, y es un conjunto de ambas. Si tú tienes esta parte personal de saber quién eres, cómo te identificas, si tienes resiliencia, si tienes inteligencia emocional, si tienes estas circunstancias de entender y comprender lo que tú quieres personal, entonces vas a tener una expansión de conciencia. Entonces vas a ver a tu alrededor y tu entorno lo que sucede o no sucede, de lo que pasa o no pasa. Normalmente siempre estamos esperando que digas, es que vamos a ver una conciencia hacia el universo, hacia lo que pasa en nuestro entorno, en el mundo, en el planeta, en situaciones. Pero a veces hay importancia de que si tú no te expandes con tu conciencia personal, en el sentido de ver cómo eres, cómo estás, quién eres, en qué forma estás generando, en qué forma estás llevando tu vida, no soy consciente de mis defectos, soy consciente de mis decisiones malas y buenas. Cuando tú te vuelves consciente de tus propias decisiones malas, que tomaste una decisión mala, entonces te vas a convertir en una expansión de conciencia. ¿Por qué? Porque entonces vas a reconocer lo que estás haciendo mal, en qué te equivocaste, qué una decisión mal tomaste y por qué la tomaste. Y puedes decir, es que fui muy tonto o la verdad las cosas no fueron así o cierta situación no debería de pasar y estoy consciente que me equivoqué. Pero también es la parte positiva. Estoy consciente que no me equivoqué. Estoy consciente que las cosas están fluyendo ya. Cuando eres consciente en esta parte como positiva, es como tienes más expansión a ciertas circunstancias o ciertos sucesos o ciertas cosas que te pasan en la vida. Acuérdense que los seres humanos somos muy complejos, ¿no? Que siempre queremos ver más allá de lo que queremos ver. Tenemos muchísima información, la verdad, de todo, un poco desde lo que está pasando ahorita en el planeta, de lo que está sucediendo en muchas circunstancias, y que a veces buscas más allá de cuestionamientos universales que puedan saber desde una parte de contactación extraterrestre o una parte de algo universal que pueda suceder, si al universo le pides o no le pides, si haces o no haces. Y a veces la expansión de conciencia no es tanto que tengas una expansión hacia todo lo que pase en el entorno interno del planeta, digamos así, como externo del planeta. Que vengan o no vengan, que lleguen o no lleguen, seres del más allá, digamos así, extraterrestres, no es por ahí, sino es esa expansión que tú tienes una conciencia interna. Cuando tú tienes esa expansión, porque tienes esa conciencia personal y espiritual, pues obviamente vas a tener una expansión, vas a ser más analítico, vas a observar, vas a ver. Y ahí es cuando empezamos a entender
qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien. Que normalmente la verdad es que cuando te dicen expansión, pues tienes que ver más allá de lo que sucede, si hay contactados, si pasa o no pasas, si hay cosas paranormales o no pasan, no es tanto por ahí, ¿no? Normalmente es como esta parte de tu conciencia personal de entenderte a ti, qué estás haciendo y expanderte a tu conocimiento personal desde tu parte de tu miedo que no te está dejando y a veces enfrentar y afrontar ese miedo que puedas tener. Y a veces acuérdense que tenemos 2 tipos de miedo, que es el miedo emocional y el miedo normal, que es el de la alerta al final. Pero tu miedo emocional a veces te puede dominar en ciertas circunstancias que tienes, porque pues al final tienes creencias que también tienes en el sentido que tienes creencias familiares o creencias sociales o creencias limitantes o no limitantes, o esas creencias que no te permiten avanzar. Y me dirás, ¿cómo es posible que yo tenga esas creencias y que muchas veces no entendemos que las tenemos? Por eso cuando tú eres consciente de lo que eres, cómo eres, de tus propias creencias positivas y negativas, entonces tu desarrollo de expansión de conciencia es mucho más amplia, porque entonces vas a entender cuáles son mis creencias que no me permiten y cuáles son mis creencias que sí permiten, o esas creencias que nos cuesta un poco más trabajo, ¿no? Esas creencias medias, digámoslo así. Y me dirán, pues es que no es que hay creencias medias. Sí existen las creencias medias, que ya hemos hablado de las creencias, pero cuando tú entiendes qué es lo que estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, cuáles son las creencias que no te están permitiendo avanzar, porque en cierta forma tiene que ver también con tu pensamiento, con tu emoción, con lo que sientes, con lo que quieres, o que en forma también tiene que ver hasta tu carácter, no decir, no, o eres muy lineal, o eres muy visual, o eres muy kinestésico. Y entonces a veces cambia y varía, porque muchas veces puedes ser una persona muy necia y terca. Dices, no, es que debe ser así y así, si es azul, es azul. No lo estás viendo ni verde, ni morado, ni amarillo. Lo estás viendo de una forma que dice, si es verde, tiene que ser verde porque así es. Porque mucha gente es lineal y esa parte de ver y enfocarte hacia lo que tú quieres también no te da como otra parte de entender o comprender lo que estás haciendo, ¿no? Una situación que te ayude en muchas circunstancias. Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de una expansión de conciencia es esta parte que les comento. Muchas veces quieres ver más allá, desde el universo, de lo paranormal o situaciones buenas o malas, en lo no lógico, digamos así, aunque es lógico, pero a veces te cuesta mucho trabajo entenderte a ti. Acuérdense que una de las cosas que yo les comento mucho es como si tú te entiendes a ti mismo, que dividimos temas y que la idea de aquí, de este podcast, es que ustedes vayan entendiendo como ciertos procesos de palabras o situaciones que al final todos tenemos todos en un momento, que si estás depresivo, que si tienes crisis de ansiedad, si tienes una situación de pérdida o miedos o ansiedad o cosas, pues es parte de ti. Pero esto te ayuda a entenderte también como eres. Por eso cuando somos esta parte expansiva de nosotros mismos, de nuestra conciencia, ver una realidad de lo que somos y cómo lo llevamos a cabo, entonces vas a entender muchas otras cosas que están pasando de ti, que a veces por la vida, por las circunstancias, por el universo, por lo que tú quieras, no te conectas contigo, porque te da miedo, porque no estás conectado con tu alma, porque te da angustia, porque te da esta parte de decir, si yo me conozco, ¿qué puedo descubrir de mí? Y es cuando tienes esta parte de expandirte, de esa conciencia de ver cómo eres realmente, quién eres, qué vas a llevar a cabo, qué puede ayudarte positivo y negativo, cómo puedes fluir en cierta forma. Tal vez muchas cosas puedan suceder en comunicación que te dicen o mucha información tienes en muchas situaciones, en muchos podcasts, en YouTube, en muchas circunstancias, pero a veces nosotros no entendemos lo que nosotros tenemos como esa parte. Expandirnos a nuestra conciencia, una pero importante es expandirte a ti mismo de tu conciencia personal, entender tu energía, entender tu vibración y entonces ahí vas a tener la expansión para entenderte lo que tú estás sintiendo, entender las formas y modos con la que llevas ciertas circunstancias de la vida.
A veces nos preocupamos por otras cosas o por circunstancias o por situaciones que te puedan decir muchas cosas del más allá, si quieres, en mucha información que tengan esa comunicación. Pero a veces dices, a ver, ¿en qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando o no me estoy equivocando? ¿Reconozco lo que hice mal o no estoy reconociendo lo que hice mal? Desde tu palabra, acuérdense que vibramos con la palabra, cómo lo decimos, de la forma que lo decimos y cómo lo hacemos. Desde tu emoción, desde tu pensamiento, desde tu visión, desde esta parte de cómo tú te sientes. Por eso nosotros, como seres humanos, a veces les digo que somos muy complicados. Y existen, pues como siempre les digo, los muertes vivientes que viven por vivir, están por estar, pero no son conscientes de sí mismo en el sentido de cómo se sienten, cómo están, cómo vibran o qué están emanando en cierta forma. Acuérdense que todos somos energía y como tal la energía se emana desde tu emoción, desde tus sentimientos, de tu vibración álmica, desde lo que piensas o no piensas, desde lo que dices o no dices, desde el poder de tu palabra y el autoconocimiento que vas teniendo. Nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta como esta parte de entender y comprender. Y una de las cosas que les comento es una importante, es el miedo. Yo creo que una de las cosas es el miedo a entenderte, a comprenderte, si me equivoco, el miedo a no saber qué vas a hacer, el miedo a no saber qué vas a resolver. Muchas veces el miedo que no sabes qué va a pasar el día de mañana, o en el momento, o en 5 minutos, qué puede suceder o no puede suceder. Y a veces el miedo implica que muchas veces no te atrevas a tener esta conciencia personal y esta conciencia espiritual para tener la expansión de conciencia. Porque te da miedo. Al final el ser humano es como esta parte temeroso, de angustia, de decir por qué no o por qué sí. Es más fácil decir el no puedo o el decir sí puedo, sí lo puedo lograr, sí puedo estar, sí puedo hacer las cosas y me atrevo a hacerlo. Porque a veces el ser humano no se atreve tanto a hacerlo, porque somos muy complejos, esa es una realidad. Desde nuestras emociones, de nuestro pensamiento, desde lo que sentimos, cómo lo sentimos. Hay gente que es más aprensiva, hay gente que no es tan aprensiva, hay gente que es más visceral, hay gente que es más, pues dijéramos, más light, como de decirlo así, más en el sentido, pues no pasa nada, vives por vivir y estás por estar y no eres consciente de lo que eres, y no eres consciente de lo que dices, y no eres consciente de tus actos, y no eres consciente de la forma o modo que también tratas a las demás personas. Porque también a veces el ser humano es eso, que muchas veces tratas mal a alguien y piensas que porque se lo merece o porque hace cosas, y entonces tampoco te estás conociendo a ti. Cuando en esta parte, cuando somos en este sentido que tengamos la expansión de conciencia, vas a entender que también, oye, si yo lastimo a una persona, estoy consciente que la estoy lastimando. Pero eso ya, si eres consciente de que lastimas a alguien, eso ya es otra cosa. Pero sí es importante que tengas esa parte de conciencia de saber lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, tu palabra que está diciendo, tu pensamiento, cómo lo haces, de qué forma, de qué modo, y cómo podemos lograr las cosas que queremos. Cuando tú tienes esa expansión de conciencia, te puede ayudar a fluir, te puede ayudar a hacer cosas, a hacer esta parte de la metafísica o esa parte del decreto, o esa parte que estás fluyendo, lo que pides o no pides, de lo que te llega o no te llega, de lo que puedes lograr o no lograr. Nos cuesta mucho trabajo. Acuérdense que como seres humanos somos muy complicados. Y eso de muchas veces ser muertos vivientes también no ayuda mucho. Porque a lo mejor traes un proceso ahí complicado, traes una pérdida un poco difícil o también traes apegos, que hablaremos de los apegos, y eso implica que no tengas esa expansión, de esa conciencia que necesitas personal y espiritual para tener la expansión. Y me dirás, oye, Elma, pero ¿cómo le puedo hacer para tener esa expansión? Conociéndote a ti mismo de la realidad que tienes tú, no de la realidad que tengan los demás, sino tu propia realidad, verdad que tienes tu propia. Y me dices, ¿cómo puedo descubrir mi propia verdad? Desde autoconociéndote, si eres resiliente, si no eres resiliente, si te estás conociendo tus defectos, tus virtudes, cómo eres y de qué forma eres, vas a tener esa conciencia mucho más fácil. Y vas a tener esa conciencia de conocerte ahora sí,
a ti mismo, porque nos cuesta trabajo. El poder como fluir hacia lo que quieres, de forma que quieres, de la manera que quieres, pues es importante. Por eso es como este hilo, esta parte de la conciencia, desde la conciencia personal, espiritual, y desde la parte de la conexión álmica, que ya hemos hablado de este tema. Desde que estoy en mi conciencia, qué siento, cómo lo siento, mi intuición, que al final es mi alma, qué señales me está dando, cómo lo estoy entendiendo y si lo estoy entendiendo o no lo estoy entendiendo. Dar este reflejo de decir, oye, sí lo estoy entendiendo bien, lo estoy entendiendo más o menos, o me está costando trabajo. El reconocerte tu positivo y tu negativo también te ayuda mucho a entender lo que quieres hacer. Y vas a decir, ¿cómo puedo descubrir mi positivo y mi negativo? Las cosas positivas que tienes y las cosas negativas que tienes. Esa parte de dualidad que todos manejamos y que todos tenemos como seres humanos. Nadie es todo luz ni nadie es toda oscuridad. Somos duales, acuérdense. Así como eres positivo, eres negativo. Ni todo puede ser como complicado o no complicado, pero sí es importante que tú tengas esta parte de tu propia creencia positiva, en el sentido que ver cómo eres, qué creencias se están limitando, desde la parte emocional, desde la parte de tu autoestima, desde la parte de que no estás fluyendo o no estás permitiendo que las cosas sucedan. Y es cuando dices, bueno, pues si yo me expando en mi conocimiento o en mi conciencia, pues es expandirte hacia lo que realmente eres tú. Por eso es importante como analizar cada cosa que eres, ¿no? Desde mi parte de cómo estoy fluyendo, mi autoconocimiento, si me estoy saboteando o no me estoy saboteando, también tiene que ver mucho. Acuérdense que los seres humanos también esta parte que nos flagelamos solos, esta parte de no reconocer, no aceptar, el no hacer o decir lo que queremos o pensamos, porque también esta parte de las creencias que te limitan es, pues yo no quiero hablar, porque si hablo y digo, pues la gente lo puede a ver mal o desde tu parte de tu entorno familiar o tu parte social o tú mismo, ¿no? Que a veces te flagelas tú solito, dices, no, no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo efectivo, no lo estoy haciendo de buena manera o no estoy decretando adecuadamente. ¿No? Muchas veces es como esta parte de tener esa conciencia, expandirnos a nosotros mismos para que nosotros podamos tener esa expansión de conciencia en todos los sentidos, de ver, de observar, de qué sientes, cómo lo sientes y de qué manera lo estás vibrando y de qué manera lo estás sintiendo y de qué manera lo estás emanando. Si no, nos cuesta mucho trabajo entendernos a nosotros mismos para que tengamos esa expansión. Y a veces nos costamos o nos cuesta mucho nosotros entendernos, como les comento, en muchas situaciones, porque no fluimos. Desde que no fluyes, también es como tener esa conciencia de ti mismo, pues porque tienes esta parte del negativo, del no que les comento, no puedo, no soy, no estoy, no puedo lograrlo, que a veces un no es un sí, o decir, estoy bien, estoy fluyendo, las cosas están dando, las cosas están vibrando, estoy vibrando de buena manera o estoy vibrando adecuadamente. A veces eso cuesta trabajo como comprenderlo y cuesta trabajo como hacerlo, pero hay momentos en la vida y hay momentos de ti mismo que cuando tú tienes esa conciencia de expansión o esa expansión de conciencia contigo mismo, vas a emanar otras cosas. Entonces te va a ayudar los decretos, te va a ayudar a lo que pides, te va a ayudar a tu parte social, tu parte personal, el fluir, el dejarte ir, el dejar que las cosas sucedan, no estresarte de más para que las cosas no sucedan. Pero sí es importante cuando tú tienes esa conciencia de saber qué quieres. Y a veces me dirá, pues es que a veces no sé ni qué quiero. Pues sí, porque no estás bien, porque a lo mejor estás estresado o eres una persona que no sabe ni conocerte a sí mismo para saber lo que quieres. Desde ahí también podemos tener un problema de no conocernos, no ver, no aceptar, no razonar de lo que queramos o no queramos. Y no es tanto si tú vives en una Matrix o no vives en una Matrix, es de cómo estás tú personalmente, cómo me siento yo hoy, cómo me siento este día, ¿no? Me siento bien, me siento motivado, me siento depre, me siento mal. Hay días que te sientes bien, hay días que te sientes mal, pero es conocerte a ti mismo en ese sentido. Cuando no nos conocemos a nosotros es cuando no tenemos esa conciencia personal, esa conciencia espiritual, el reconocernos el cómo estamos, ¿no? A veces no somos ni resilientes con nosotros mismos.
menos vas a ser resiliente con lo que pasa en tu entorno. Re- Resiliencia es como abrazar a veces esos sucesos, entenderlos, comprenderlos, ser objetivo o, digamos, no tanto objetivo, pero sí tener ese reconocimiento de lo que estás haciendo en muchas circunstancias. Si tú no reconoces lo que haces o cómo lo haces, te cuesta mucho más trabajo. ¿Por qué nos cuesta mucho más trabajo? Porque a veces somos esta parte de la dualidad, positivo y negativo, que hacemos bien o hacemos mal. Uno de los arcángeles que te puede ayudar en esta parte de la expansión de conciencia es el arcángel Miguel y él te dice, si tú eres consciente de lo que haces, de lo que dices, de tu conocimiento personal y espiritual, desde tu conciencia, puedas entenderte lo que puedes hacer. Si no, te va a costar mucho trabajo entenderlo y comprenderlo para poder fluir. Tienes que entenderte a ti mismo para que puedas expandir tu conciencia. Entonces, lo que te dice al final, conocerte lo que eres, sentir esa parte de esa, digamos, esa intuición, que viene siendo esta parte álmica de que tienes esa conexión, decir, a ver, ¿qué me está latiendo? ¿No me está latiendo? Si lo hago, no lo hago. Esa parte de decir, ah, bueno, es por esto y es por el otro, ser más consciente de lo que estás diciendo, ser más consciente de lo que estás emanando. Si estoy negativo, por ejemplo, estoy enojado, pues vas a emanar enojo, ¿no? Desde ahí, acuérdense que a veces nuestra vibración también tiene olores y vibra de esa forma. Que les explicaré por qué vibramos a veces con olores. Y todos los olores son tu emoción, tu emanación, tu energía misma. Que sí tiene un olor a veces más fuerte, a veces menos fuerte. Pero cuando tú tienes esa expansión de conciencia, a lo mejor tu energía vibra de diferente forma. Y va a vibrar de diferente forma porque vas a tener más conciencia con tu persona, conciencia con tu espiritualidad y conciencia contigo mismo. Así no va a ser más difícil y te puede ayudar en muchos sentidos, en muchos aspectos, a quitar un poco el miedo, no la angustia o la parte de la autoestima, a ser mejor en muchos sentidos, desde la parte laboral, personal, contigo, social. Cuando tú tienes esa expansión de conciencia, primero contigo y luego con tu entorno, pues te va a ayudar en muchos sentidos. Y entonces tú vas a fluir mucho mejor, te vas a ver de diferente forma y vas a vibrar de diferente forma o de diferente manera. Entonces es cómo entenderte a ti para que las cosas vibren de diferente forma. Consciente de lo que eres, como eres desde tu positivo a tu negativo, expandirte hacia tu conciencia, decir, ah, me equivoqué, no me equivoqué, estoy bien, no estoy mal, entenderte y comprenderte para que las cosas puedan fluir. Si no, a veces acuérdense que también la parte de las emociones a veces nos ayuda mucho, pero entenderlo y comprenderlo, analizarte, ser resiliente contigo, tener tu autoconocimiento para que entonces puedas fluir y entonces tengas esta parte importante de la conciencia en expansión, como tu conciencia personal, como tu conciencia espiritual. Entonces, todo lleva a la mano para que tú puedas fluir adecuadamente con todo lo que tienes. Entonces, enfócate en ti, vete, conócete, sé consciente de lo que eres para que puedas expanderte en tu propia conciencia. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra.